Bueno, hoy en nuestra clase de técnicas cambiamos todo porque este fin de semana hemos hecho las brujas que son un amor, divinas, divinas, y nos han pedido muchísimo la ollita de la cocinera, los ratoncitos que tiene aquí en el bolsillo que podemos hacer, y también nos han pedido un murciélago. Así que hoy en nuestra clase vamos a ver si logramos hacer todos estos bichitos, este complemento que tienen las brujitas tan hermosas que desde ya, el que no las vio, los invito a que entren a nuestro canal y busquen las brujitas que las hemos hecho ahora este fin de semana, que son divinas, divinas. Les va a encantar tejerlas, así que están todos invitados. Nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar a tejer todos estos pequeños detalles que también sirven como complemento en otros trabajos. Miren lo que es este ratoncito, un amor. Bueno, empezamos por él. Los materiales que necesitamos es un poquito de mostacilla. Yo usé lentejuelas para los ojos de los murciélagos, pero podemos hacerlos, miren, de cartoncito y mostacillas, de cartoncito pintado con un poquito de esmalte translúcido, va bien, o con la silicona misma del colegio, la transparente, o lentejuela, como le he puesto porque me encanta, pues sé que estos bichitos en la noche le brillan los ojitos, así que quedan fantásticos. Las mostacillas para los ojitos de las lauchitas. Un poquito de hilo de algodón o lana para hacer la ollita. Un trocito de alambre, puede ser cualquier alambre. Yo tengo de colores, estos que son como para hacer bijú, también puede venir muy bien. Y un poquito de vellón. Y lo de coser, bueno, eso que tenemos siempre en el taller. Esta es la silicona transparente para pegar los ojitos y demás. Y un poquito de algún material, lana o hilo, con lo que vayan a tejer en blanco para hacerle los colmillitos, que queda muy gracioso. Bueno, vamos a comenzar, pero comenzamos por el ratoncito, que es muy simple. No mencioné las agujas. Yo los tejí con distintas. Esta es una número 4 ceros de acero, que es un poco más finita. Y esta es una 3.5 de aluminio. Es apenas un poquito más gruesita. Entonces con estas agujas vamos a tejer. El ratoncito lo tejo con esta, que es un poquito más gruesa. Y vamos a hacer un anillito con 6 puntos bajos, un anillito mágico con 6 puntos bajos. Para quienes vieron el trabajo de la brujita, hicimos los ojitos y también hicimos la arañita con esta formita de bolita. Hacemos 6 y cerramos el anillito. Ahí. Lo cerramos bien, bien ajustado. Y cerramos la hilera. Luego vamos a hacer un aumento por cada punto. Así nos vamos a encontrar con 12 puntos bajos. Tengo los 12 puntitos, cerramos esta hilera y volvemos a tejer 12 puntos bajos. O sea que tejemos un punto por cada punto que nos encontramos. 12 y cierro nuevamente la hilera. Y ahora vamos a disminuir un poquito, vamos a disminuir antes de rellenar. Entonces, tejemos 2 puntos juntos, una vez, 2 veces, 3 veces, las voy contando, 4 veces, una más, 5 y la última, 6. 6 disminuciones. Y ahora tenemos que rellenar antes de cerrar la hilera, porque si no se va a hacer muy pequeñito la boquita. Antes de cerrar este último con el primero, colocamos un poquitito, pero muy, muy poquito relleno, un poquito aquí de vellón. Y luego cerramos la hilera porque si no cuesta, cuesta bastante si le queda muy, muy chiquitito. Y como esta lanita es gruesita, si hace falta luego, cuando cerramos, le ponemos un poquito más. Es como para mantener el cuerpito del ratoncito gordito, pero es muy poquito lo que lleva realmente. Bueno, ajustamos y cerramos la hilera.
cerramos con el primer punto, con la primera disminución. Ahí. Y ahora volvemos a hacer disminuciones. Hago el primer punto, ahí, así me ubico. Y hago una disminución. 2. Se hace muy, muy chiquitito. Y la última, si ustedes no pueden, porque esto es muy, muy pequeño, no importa, porque enhebran una aguja lanera y 3. Hice las 3 disminuciones y ahora sí, hago una cadenita para cortar y yo tejí con hebra doble, entonces corto una cortita y la otra la dejo un poco larga para enhebrarla en una aguja lanera. No se los mencioné, pero todos los que tejemos sabemos que estas agujas las tenemos. Y ahora terminamos de rematar esta puntita que sería el hociquito del ratoncito. Esta hebra la voy a llevar hacia adentro y si no luego la enhebro y la llevo hacia adentro. Esta que corté recién me la voy a ir llevando, luego lo que sobra lo corto. Y acá simplemente es pasar una especie de bastilla para terminar de cerrar en forma de... Quedaría como una especie de perita, que es el cuerpito del ratón. Hacemos un par de nudos, ahí. Y miren cómo nos tiene que quedar. Esperen que voy a cortar esta hebra, así no se confunden. Al ver. Queda como una perita, ¿ven? Porque hicimos las disminuciones últimas y lo terminamos de pasar una bastillita y fruncir un poco con la costura. Ahí. Acá corto. Bueno, si ustedes quieren dejarle la colita del mismo color, ya directamente cortan el largo de la colita. Si luego quieren combinar la colita, como le voy a combinar con el otro marroncito del color de las orejitas, entonces le hacen la colita de otro color. Ahora vamos a hacer las orejitas. Miren lo que es, una nada, una nada. Voy a hacer las orejitas y elijo otro color, un color más oscurito. En este caso tengo un marrón oscuro y miren qué simples que son. Vamos a hacer un anillito también, un anillito mágico, o un nudo deslizado, y tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y uno deslizado. Ahí. Cadenita para hacer nudo y corto. Nuevamente yo tejo con doble hebra. Una de estas dos las voy a retirar. Ajusto el anillito, ahí bien apretado, y miren cómo queda la orejita. ¿Ven? Ya queda formada. Entonces, con una de estas hebras, estas no, porque estas son cortitas, con una de estas más larga, yo la voy a enhebrar, y estas que están aquí, estas que sobraron, hago simplemente un doble nudo y corto bien al ras. Ahí. Corto al ras, me quedo con una sola porque en mi caso estoy haciendo con hebras dobles, pero si ustedes están con una hebra más gruesita, bueno, si es muy gruesa y no van a poder coser directamente, hacen nudito, cortan y lo cosen con una hebra bien finita la oreja al cuerpito. O lo pueden coser con hilo de coser también. Bueno, aquí yo voy a coser esta orejita, ¿ven? Enhebré muy, muy simple. Enhebré la hebra en una aguja de estas de coser lana. También pueden utilizar hilo de coser, no hay problema porque no se nota. Acá cosí una orejita y luego voy a hacer la otra que se hace de la misma manera, obviamente. Acá, por ejemplo, yo me puedo ir hacia atrás y ya le cambio el color de la colita. Miren, le cambio ahí, se la combino. Luego se despeina la puntita así y le queda ya la colita formada, miren. Solo me queda agregarle una orejita más. Me voy a quedar tejiendo la otra orejita y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, acá tengo hilo de coser, una aguja con hilo de coser, así quedan las orejitas. Y vengo desde atrás para esconder el nudito para bordarle los ojitos con... Lo pueden bordar
con alguna lana o si tienen mostacillas, como voy a hacer ahora. Acá tengo las mostacillas muy pequeñitas. Sí tenemos que verificar de tener una aguja que permita pasar por el orificio que tienen las mostacillas porque son muy chiquititas. Miren, oh, no, un amor. Estas lauchitas o ratoncitos. Y pasamos y enhebramos con un par de puntadas. Primero las presentamos y luego las acomodamos con las puntadas. A ver, por ejemplo, que me quedan medias chuequitas, pero bueno, las acomodamos simplemente pasando una y otra vez y acomodamos los ojitos que queden parejitas. Miren qué bonito. Y nos quedaría hacerle la naricita y ya está. Ahora de nuevo salgo hacia atrás para que todos los nuditos me queden atrás. Quedan súper graciosas. Todos los nuditos y perdemos esta hebra por dentro del cuerpito. Bueno, cortamos, perdemos esa hebrita y ahora miren, con un color, yo elegí este color que es fuerte, pero ustedes elijan para hacerle la naricita. También desde atrás, siempre vamos desde atrás para perder esos nuditos. Ahí, y que se escondan, que queden perdidos dentro del cuerpito. Y es simplemente hacer un nudito o varias pasaditas y le hacemos lo que sería la naricita. Eso es a gusto. Yo le pasé 2-3 vueltitas, miren, ahí está. Ya con eso para mí es suficiente. Entonces aquí mismo vuelvo otra vez hacia atrás, sin aplastar porque ahí está. Es graciosa que quede así con su hociquito bien puntiagudo. Y acá también volvemos a cortar bien al ras para esconder esta hebra. Luego tiramos y luego se contrae y queda escondida. Y por último, para terminar el ratoncito, con otra hebra, simplemente pasamos. Si ustedes lo desean, le ponen una gotita de pegamento. Pero miren, como lo vamos a despeinar, le hacemos los bigotitos. Ahí, bien cerquita de la nariz, sobre la nariz. Pasamos con una aguja y el color que queremos, puede ser negro, puede ser gris. Ahí, corto en un principio y empiezo a medir el largo que quiero de los bigotitos. Ahí, más o menos, ahí. Y nos quedaría despeinarlos. Le pasamos un cepillito, lo despeinamos con la misma aguja. Y si ustedes lo desean, le ponen una gotita de pegamento. ¿Ven? Con la aguja así lo pueden despeinar. O si tienen el velcro, como usamos para las brujitas, que despeinamos el pelo, la escoba, todo lo que usamos cuando hicimos las brujitas. Bueno, listo. Estos son las lauchitas, los ratoncitos. Miren qué lindos que son, súper tiernos. Y ahora vamos a hacer el murciélago. No me salió el nombre. Bueno, el murciélago. Bueno, para hacer el murciélago lo voy a hacer con esta aguja de acero. Así me queda el tamaño que tiene la brujita. Porque este es un poquito más grande y está tejido con la aguja un poquito más gruesa, 3.5, ¿sí? Pero esta la hice con esta agujita que es un poquito más pequeña. Y vamos a hacer así. El cuerpito. Hacemos un anillo mágico, un nudo deslizado y tejemos la misma base que hemos hecho con los ojos, con la arañita y con el ratón. 6 puntos bajos. Ahí, 3, 4, 5 y 6. Cerramos la hilera para formar este pequeño disquito. Y en cada punto tejemos un aumento hasta encontrarnos con 12 puntos en este pequeño círculo, ¿sí? Me quedo tejiendo. Bueno, cerramos la hilera y lo primero que vamos a hacer es la parte de abajo, esta parte que es como alargadito. Bueno, vamos a hacer así. Tejemos un punto bajo, saltamos al punto de al lado y tejemos 4 varetas. Ahí tejo 1, 2, todas en el mismo punto, 3 y 4. Y saltamos al punto de al lado y volvemos a tejer un punto bajo.
Ahí. Entonces así le estamos dando esta formita alargada que tiene el cuerpito. Ahora nos vamos a deslizar por estos mismos puntos. Ahí. Hago un punto deslizado. Acá también. Otro más. Y uno más. Nos vamos a encontrar con 3 puntos centrales. Entonces, en este punto vamos a hacer una orejita. En el del medio hacemos un punto deslizado para dividir una oreja de la otra y en el próximo la otra orejita. Entonces, dentro de este espacio que va a ser la primera oreja, tejemos un punto bajo, una cadena, una vareta, una cadena y un punto bajo, todo en el mismo punto de base. Ahí. Hicimos la primera orejita. Saltamos al punto de al lado, pero con un punto deslizado. Ahí. Y ahora trabajamos en este puntito de aquí haciendo la segunda orejita. Tejemos un punto bajo, repetimos lo mismo. Una cadena, una vareta, una cadena y un punto bajo. Y nos deslizamos con puntos rasos, vamos corriéndonos. 2 y 3. Hasta aquí, ahora hacemos un nudito, cortamos la hebra y estas 2 hebritas las escondemos. Esta por detrás y esta es la del nudito, también la escondemos aquí atrás. Entonces miren cómo nos tiene que quedar el cuerpito. Las 2 orejitas y la parte de abajo de la colita, el cuerpito que se afina. Me quedo escondiendo esto y ya les digo cómo seguimos. Bueno, así nos quedó. Muy bonito, él, muy gracioso. Y ahora vamos a hacer las alitas. Tenemos que hacer 2 iguales. Igual las ponemos en distinta posición porque una es derecha y otra izquierda, pero las vamos a hacer iguales para que resulten más fácil. Vamos a hacer 6 cadenitas. Luego las vamos a coser. Estas no están integradas al cuerpito. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y acá en la última vamos a hacer así. Levantamos 1, 2 cadenitas más. Y en la sexta, hacemos un punto deslizado. Ahí y ahí. En el punto que sigue, hacemos un punto bajo. En el punto que sigue, miren, vamos a hacer un punto bajo, una cadenita, una vareta, como hicimos las orejitas. Repetimos lo mismo. Una cadenita y un punto bajo, todo en el mismo lugar. Ahí. Ahora, saltamos al punto de al lado y tejemos un punto bajo. Saltamos al punto de al lado y repetimos ese piquito que formamos aquí, lo hacemos de este lado. Un punto bajo, una cadena, una vareta, una cadena y un punto bajo, todo en el mismo espacio. Y nos quedaría un puntito más que está aquí. Acá vamos a hacer un punto bajo y un punto deslizado. Ahí y ahí. Una cadenita que nos va a servir como nudito. Y en mi caso, como les digo, siempre como tejo con la hebra doble, corto una bien cortita y la otra un poquito más larga. Ahí para coser. Entonces, esto es lo que nos va a quedar en forma de alita. Ustedes ahora esconden, yo me voy a quedar escondiendo todas estas hebras, menos una que es para coser. Me quedo escondiendo y ya les muestro cómo lo armamos. Bueno, acá terminé y ya enhebré mi aguja para coserla. ¿Ven? Acá tengo la otra con una colita. Entonces las ponemos ahí atrás, por debajo de las orejitas y se las cosemos, las alitas. Simplemente es darle unas
pequeñas puntaditas y ya está, ¿eh? Así que me quedo cosiendo. Bueno, una vez cosidas las alitas, solo nos queda pegarle ojitos, que puede ser cualquiera, ya les dije, pueden poner con brillito, porque ellos le brillan en la oscuridad, como está este, miren lo que es divino, son lentejuelas y mostacillas. A este le vamos a poner los ojitos locos o los ojitos móviles y ya le hacemos solamente los colmillitos y estamos. Ahí. Una vez pegados los ojitos, solo nos quedaría hacerle los colmillitos. Los colmillitos es enhebrar con algún color clarito y venimos de atrás con la aguja. Yo no hice nudito para luego cortar ahí, le dejo un pedacito de hebra. Lo primero que marcamos es como un triangulito, ahí podría ser, y salimos para formar ese triangulito. Y si no, se van hasta abajo, ahí, y vuelven a salir donde ustedes crean necesario. Estoy buscando mi agujita a ver que salga más o menos a la misma altura. Ustedes no la van a ver, pero ahí anda, por acá anda. Ahí. Y volvemos a bajar para terminar de formar el triangulito. Una vez que formamos el triangulito, simplemente lo rellenamos, que lo podemos rellenar con 2 puntaditas más aquí o con una, depende el grosor de lana que ustedes tengan o de hilo. Ven, acá vengo con una puntadita más y otra vez me voy hacia abajo, ahí despacito, con paciencia, para que quede gracioso. Son pequeñas puntaditas, ahí está. Y ahora me quedo haciendo el otro colmillito. Acá puedo hacer una más y rellenar ahí ese pedacito, o lo puedo dejar así como fantasía, porque recuerden que esto es una caricatura. Bueno, me quedo haciendo el otro colmillito y ya les muestro cómo queda terminado. Bueno, listo, tenemos nuestro murciélago, nuestro ratoncito, y ahora hacemos la ollita, que también es muy simple de hacer. Otra vez un anillito de 6, luego aumentamos a 12. Eso lo vamos repitiendo porque es una base para un disquito de estos, un círculo, ¿sí? Así que me quedo tejiendo porque esto ya lo vimos. Hacemos 6 puntos bajos, cerramos y aumentamos a 12 puntos, o sea, 2 puntos por punto. Así que me quedo tejiendo. Tengo acá mi disquito con 12 puntos. A estos 12 puntos vamos a tejerle un aumento nuevamente. O sea que tejemos 2 puntos por punto, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con 24. Tengo aquí 24 puntos y voy a tejer 4 hileras más con 24 puntos. Le vamos a empezar a dar la profundidad de la ollita. Así que simplemente repetir siempre estas mismas hileras. Por 4 hileras más, 24 puntitos, me quedo tejiendo. Una vez que tenemos ya esas 4 hileritas de 24, más la del aumento, ¿no? Ahora vamos a hacer una disminución. Le vamos a hacer una cinturita a esta olla. Y vamos a hacer así, un punto bajo, una disminución. Ahí, y ahí. Un punto bajo, ahí va. Y una disminución. Así vamos a tejer toda la hilera. Ahí. Y otra vez, un punto bajo y una disminución. ¿Sí? Así vamos achicando la boca de la olla. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá ya se cerró la boquita de la olla y vamos a repetir una hilera más con esta misma cantidad de puntos. Ya no hacemos disminución, simplemente tejemos punto por punto. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hacerle un poquito de aumento para todo lo que sería la boca de la olla. Y es simplemente hacer un punto y un aumento. Así toda la hilera. Un punto y al lado un aumento. Me quedo tejiendo. Bueno, miren cómo les queda la boquita así como más abierta, ¿ven? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar toda una vueltita y le vamos a hacer las 2 asitas como para colgarlas de la manijita del alambre. Entonces hacemos así, una vez que cerramos la hilera, vamos a tejer 1, 2
3 puntitos o 2 puntitos, depende el grosor que ustedes tengan del material. Vamos a saltar un punto de base y en el próximo tejemos puntos deslizados, miren, ahí. Y nos vamos a ir corriendo con puntos deslizados hasta el otro lado donde calzaría la otra manijita. ¿Ven? Acá queda una, no sé si se llega a ver ahí, porque como con negro es bastante complicado. Acá hicimos una, bueno, nosotros presionamos o así también. Si ustedes lo desean, marcan con un alfiler, con un ganchito, donde iría la otra cita, ¿ven? Pero si no, si se dan maña y se pueden dar cuenta, ustedes se van desplazando con puntos deslizados hasta llegar hasta ese costadito que iría la otra asa. Nos vamos moviendo de a poquito con puntos deslizados y de paso se le va formando un lindo bordecito. Creo que ahí estaría. Bueno, acá voy a hacer uno más, estaba en la duda. Vuelvo a tejer 1, 2, 3, salto un punto de base y nuevamente volvemos a hacer puntos deslizados. Y terminamos con los puntos deslizados, se me está escapando. Se me reveló esta olla ahí, a ver. Ahí está. Volvemos a hacer puntos deslizados hasta llegar nuevamente a completar todo este otro borde y nos van a quedar los dos bordes parejos, si no nos va a quedar uno con un borde de punto deslizado, el otro no. Hasta llegar a la otra asa, hasta la otra manijita, ¿sí? Y ahí nomás cortamos la hebra. Bueno, para las patitas, que son 3 patitas, acá yo ya tengo 2 adelantadas, que ya se las voy a mostrar. Es también muy, muy simple. Miren, hacemos una cadenita ahí. Y levantamos 1, 2, 3 cadenitas. Tomamos la lazada y en la primer cadenita, ahí mismo vamos a tejer 3 varetas. Acá tengo 1, 2 y se va a formar como una especie de triangulito. Ahí, 3. Una cadenita para hacer nudo, saco una de mis hebras, dejo la otra más larga, tiro, ajusto. Esta hebra, como yo tejo doble, ya lo saben, la vamos a esconder aquí adentro y las de aquí abajo también. Así que la voy a cortar un poco más cortita. Ahí, ahí. Estas hebritas que están sueltas las escondemos. Esto lo giramos y vamos a enhebrar esta hebra en una aguja lanera y vamos a coser. Entonces vamos a tener como si fuese una especie de conito que les tiene que quedar así, miren. Ahí, este ya está cosido, es el mismo triangulito. Y luego a su vez vamos a enhebrar y las vamos a coser aquí abajo. Si ustedes lo desean y lo quieren pegar, tienen pistola de silicona caliente, lo pueden hacer también, Pero como yo ya tengo todo ahí cosido, como siempre, ven, le cosen las 3 para que le quede la patita. Así que me quedo cosiendo esto y ya les digo cómo hacemos la manijita de alambre. Miren qué dulzura lo que son esas patitas, esta ollita. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Rellenar. La pueden rellenar con un poquito de vellón y a su vez este mismo vellón, ven, lo pueden hacer como que es el vapor de la comida. Acá estos rulitos, miren que son como bichitos. No vamos a decir, o fideo tirabuzón, digamos, se supone que son bichitos. Es simplemente, les voy a mostrar con un palito brochet, porque esa era la medida de mis fideitos, digamos, de esos gusanitos. Ustedes se enroscan así en un palito, si quieren esta medida, obviamente. Le dan varias vueltitas así, bien pegadita. Y así como están, lo llevan al vapor de la pava. Lo dejan unos segundos así en el vapor de la pava, de una ollita que les dé el vapor caliente en la cocina. Y luego lo sacan. Una vez que lo sacan, sale solito el rulito y después lo cortan y le hacen la medida de que puede ser
estos fideitos, gusanitos o hasta pelo de muñeca también. Bueno, ese es un datito. ¿Qué hacemos ahora? Rellenamos esta belleza y con un poquito de alambre. Yo voy a cortar un pedacito aquí para manejarme mejor porque esto está muy largo. Ustedes lo que van a hacer es buscar algo que les permita girar así en redondito. Y le hacen un rulito en cada uno de los extremos y pueden hacer la manijita. Si ustedes quieren hacer, a ver si la puedo acercar, si quieren hacerle este rulito, entonces con la pinza ustedes tienen que ir, si tienen una pinza de estas, o puede ser quizás, si pueden, ahí con una agujita y lo hacen girar alrededor y vuelven de nuevo a esta posición. A ver si lo puedo hacer. Esta es como más finita. Voy a buscar algo un poquito más gruesito. No tengo en este momento. Si ustedes no tienen esta pinza, que es de bijou, entonces lo ponen. Primero miden más o menos como para dejarle la distancia de que enganche en la ollita. Aquí. Ahí. Entonces esto es lo que tienen que hacer luego, el rulito para arriba. El rulito para arriba, pero lo van a tener que hacer con una pincita, ¿sí? Y acá si no tienen la pinza de bijou, entonces despacito lo van girando, a ver si sale. No lo hice nunca con la aguja, pero quiero ver si ustedes tienen la misma opción de poder hacerlo. Ahí está. Como es un alambre de aluminio, entonces ahí les va a salir el rulito, miren. Les queda un rulito. Entonces, ahí, a ver. Yo quiero que les salga, quiero que les quede. Hacen el rulito y con algo curvo, puede ser un frasquito. Acá tengo, en este caso, tengo mi cono de hilo. Le van dando la formita de la manija para que les quede bien redondito. ¿Ven? Ahí está. Ahora más o menos, ahí. Cuando tienen más o menos la medida, entonces sí, ahora giramos con una pincita. Por ahí revuelvan, si ustedes no son de hacer bijou ni nada de eso, revuelven el cajoncito donde su marido o ustedes mismas tengan en su casa una de estas pinzas de electricidad. Por lo general tienen estas puntitas así redonditas. Son unas pinzas un poquito más grandes. Bueno, acá puse una y acá este es medio largo. Lo voy a cortar un poquito nada más. Lo paso para el otro lado, ahí que hicimos esas cadenitas, ese puente de cadenitas, así que tiene un orificio. Y acá más o menos también medimos la misma distancia. Y luego acomodamos con la mano, porque es un alambre realmente muy blandito. Este alambre lo pueden conseguir en las casas de cotillón, ahí. Y así nos va a quedar la ollita. Entonces ustedes le ponen lo que ustedes quieran. Pueden ser estos gusanitos, pedacitos de lana, algo como para que sea gracioso que está cocinando quién sabe qué cosa esta bruja. Bueno, espero que les haya gustado. Es un trabajo simple de hacer. En una tarde hacemos unos cuantos ratoncitos. Hacemos estos tan simpáticos murciélagos que me trabo cada vez que quiero decirlo. Y luego la ollita para la cachabacha, como le decíamos acá en la Argentina, a las brujas. Así que a divertirse, como siempre digo, a tejer bonito y a regalar cosas bellas hechas por nosotros.